este lugar. Así es. Gracias a Dios de hoy porque me da el privilegio una vez más de servir. Sí, hermanos, una tarde noche, lluviosa. Sí, rica. Hermosa, hermanos. Amén, aleluya. Todo lo que Dios nos da. Amén, precioso Dios. Es el tiempo de la palabra de Dios, hermano. Le pido que se ponga de pie y abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18. Gloria a Jesús. Efesios 5, 18. El tema de esta noche, hermanos, es ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén. 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 Damos lectura a la palabra de Dios. Amén. Efesios 5, 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Sí, Señor. Dios Todopoderoso, gracias le damos, bendito Dios, Gracias, por un Señor. día más de vida que nos regala. Gracias, Dios, por nuestros trabajos. Gracias por traernos con bien hasta este lugar, bendito Dios. Pedimos a su Espíritu Santo en esta noche que sea Él que tome el control de esta palabra, que sea Él dándome guía, para que sea Él quien hable y ministre nuestros corazones. Así es, Padre Celestial, porque solo tu gloria, tu gracia y tu misericordia nos puede llenar, Señor amado. Sabemos que tú eres el único Dios que puede transformar nuestras vidas, que puede hacerlas llevar, Padre bendito, a cosas inimaginables, Señor, porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que has preparado para tus hijos, Señor. Ayúdanos a estar buscando, anhelando de tu gloria, de tu gracia y de tu misericordia divina. Gracias, Padre. Eres Dios bendito, Dios de los siglos. Ayúdanos, Señor mío, a poder atesorar tu palabra, tu consejo para nosotros. Gracias, sí, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, podemos encontrar muchos mandamientos. Y si nos vamos, hermanos, al Antiguo Testamento, ahí podemos encontrar los 613 preceptos Así es. que son dados por Dios, son mandamientos para el pueblo de Dios. Sí, Señor. También, hermanos, sabemos que aparte de eso hay muchos más mandatos que Dios nos da. Tenemos también, hermanos, como por ejemplo aquellos dos grandes mandamientos que Jesús dio, que resumió los 10 mandamientos. Ahí tenemos también la gran comisión, hermanos, y tantos mandatos que Dios nos da en su palabra. Amén. Y uno de estos, hermanos, nos habla también Dios en esta noche. El versículo que leíamos y nos decía: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que nos dice ahora la palabra de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Sí, amén. Nos manda, hermanos, a que seamos llenos del Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, tomamos muy en serio los mandamientos de Dios y nos preocupamos y nos interesamos por cumplir la ley de Dios. Pero uno de estos mandamientos, así como el ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, son uno de los cuales quizás la iglesia o el cristiano descuida mucho. Y es uno de los mandatos, hermanos, que más interés deberíamos de ponerle los cristianos, los hijos de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo. Amén, así es. Porque la verdad, hermanos, eso nos sirve a nosotros. Porque el Espíritu Santo nos guía a nosotros para que caminemos por el camino correcto, ¿cierto? para que sepamos, hermanos, tomar decisiones correctas, para que la tentación esté enfrente de nosotros, hermanos, nosotros podamos soportarla. Así de importante es el Espíritu Santo en nosotros. Pero como le digo, quizás es una de las cosas que más descuida la iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesia que está dormida, iglesia que está desviada, está perdida.
hay tanto cristiano, hermano, que está fuera de los caminos de Dios y aún estando en las iglesias. ¿Por qué, hermano? Porque necesita el Espíritu Santo que siempre more en su vida. Y eso es lo que les decía, hermanos. Primero, ser llenos del Espíritu Santo es un mandato. Y si es un mandato, hermanos, usted y yo debemos de cumplirlo. Simplemente debemos de cumplirlo. Así, hermano, cuando nos dan una orden en el trabajo, o nos dicen algo en el centro de estudio, nos dan una orden. Cuando nos dan una orden, hermanos, usted y yo la cumplimos. Y no importa lo que tengamos que hacerlo, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es cumplir ese mandato. Amén, así es. Por lo tanto, hermanos, si la Biblia, la palabra de Dios, nos da este mandato, que seamos llenos del Espíritu Santo, usted y yo, hermanos, debemos de procurar todos los días de nuestra vida el llenarnos con el Santo Espíritu de Dios. Amén, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Porque las cosas terrenales sí las podemos hacer. Las cosas terrenales las hacemos. ¿Sí? Como le digo, el trabajo, más que todo el trabajo. Si nos dan una orden de entrar más temprano, entramos más temprano. Si nos dan una orden de salir más tarde, salimos más tarde. ¿Sí? Son cosas que no podemos decirle quizás no, pero así también tendríamos que ser en las cosas de Dios, en nuestra vida espiritual. Y algo muy importante, así como el Espíritu Santo que esté en nuestra vida, nosotros deberíamos de anhelar eso todos los días de nuestra vida. Exacto. Porque estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, cambia nuestra vida. Sí, Señor. Cambia nuestra manera de Así pensar. es, Cambia es. nuestra manera de ser. Amén. Cambia nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Tantas cosas que hace el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el poder de nosotros. El poder que nos da, hermanos, de hacer todas aquellas cosas que a Dios le agradan. Sí. Porque nosotros, hermanos, si el Espíritu Santo no está con nosotros, nosotros no podemos agradar a Dios. Así es. Solo cuando el Espíritu Santo está en nosotros, podemos agradar a Dios. Sí. Y podemos hacer tantas cosas, hermanos, cuando tenemos el Espíritu Santo. Si no recordemos antes, hermanos, tantas cosas en nuestra vida pasada, tantas cosas que hacíamos que a Dios no le agradaban. Pero cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo de Dios a morar en nosotros, y ahí, hermanos, comenzamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Sí. Por ahí, hermanos, así de importante es que nosotros anhelemos y procuremos ser llenos del Espíritu Santo. No tenemos, hermanos, que descuidar esa área, porque nos interesamos quizás por congregarnos, nos interesamos por orar, nos interesamos por leer la Biblia, nos interesamos por servir a Dios. Pero ¿y qué? El ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es algo indispensable para usted y para mí. Porque eso, hermanos, nos hace verdaderos cristianos, nos hace que nosotros podamos agradar a nuestro Dios. Sí. Y eso, como les decía, hermanos, el Espíritu Santo prácticamente es el poder de nosotros. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, Ezequiel, hermanos, capítulo 37, versículos del 1 al 10. Ahí vamos a ver, hermanos, un ejemplo de lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer cuando está con nosotros el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 10. Y dice, hermano, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. Ahí está el Espíritu Santo, Amén, hermano. amén, amén. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra
de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Imagínense qué maravilloso es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Dice aquí, hermano, que el profeta Ezequiel, Dios puso en él y anduvo en el Espíritu. Dice que veía muchos huesos secos, muertos, y no había vida, nada ahí. Pero el Espíritu Santo de Dios estaba con Ezequiel. ¿Sí? Y vino Dios y le habló a Ezequiel y hizo esa pregunta: ¿vivirán esos huesos? ¿Habrá vida en esos huesos? ¿Será que pueden vivir? Y el profeta Ezequiel le respondió: tú lo sabes. Y entonces ahí vino palabra de Dios y le dijo qué es lo que tenían que hacer, hermanos, y ahí comenzó a obrar el poder de Dios sobre esos huesos. Dice que comenzaron a juntarse hueso con hueso y comenzaron a cubrirse con piel, de modo de que cuando ya estaban formados, hermanos, vino también palabra de Dios y le dijo que viniera el Espíritu sobre ellos. Y ahí cobraron vida, hermanos. Así de maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Señor, amén. Eso es lo que usted y yo debemos de perseguir, hermano. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque la verdad yo creo que todos queremos que Dios nos utilice. Sí, amén. Queremos que Dios haga maravilla en nuestra vida. Sí, claro. Queremos que Dios haga milagros en Así nosotros. es, sí, amén. ¿Sí? Pero todo eso, hermanos, lo hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque sabemos, hermanos, que en este tiempo quien está con nosotros es el Consolador, el Amén, Espíritu aleluya, Santo. gloria a Dios. En el Antiguo Testamento estaba Dios Padre, que hablaba directamente a los profetas. Sí. En el Nuevo Testamento estaba nuestro Señor Jesucristo. Y Él hacía, hermanos, uso del Espíritu Santo, porque hacía milagros, hacía señales, dice ahí, que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, hermanos. Eso es el poder del Espíritu Santo. Y después viene, hermanos, de los apóstoles. Cuando Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y también hacían señales, hermanos, y también sanaban a los enfermos. Vamos a verlo en Hechos, hermanos, capítulo 5, del versículo 12 al 16. Hechos, capítulo 5, 12 al 16. Y dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos
eran sanados. Aquí también, hermanos, vemos cómo el Espíritu Santo obra en las personas. En aquella persona que ha creído en Cristo Jesús. En aquella persona que pone su fe en Cristo Jesús. Aquí vemos, hermanos, como dice la alabanza. Dice que Pedro pasaba y el Espíritu Santo estaba con él. Sí. Porque aquí no nos dice, como dice la alabanza, hermanos, que la sombra de Pedro era la que sanaba. Sino que aquí, hermanos, nos explica la palabra de Dios que era la fe de aquellas personas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Y ellos pensaban, hermanos, que con solo que al pasar Pedro y la sombra de él los tocase o pasara sobre ellos, ellos iban a sanar. Y efectivamente, la fe de ellos así era y así se hacía. Pero quien obraba ahí, hermanos, era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con los apóstoles. Los apóstoles eran personas llenas del Espíritu Santo. Así es, amén. Así que, hermanos, usted y yo debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Si queremos que Dios nos utilice, hermanos, debemos de meternos más con Dios. Debemos de tener más comunión con Dios. Debemos de doblar nuestras rodillas más frecuentemente y tener más intimidad con nuestro Dios. Aleluya. Para poder alcanzar, hermanos, el ser llenos del Espíritu Santo. Señor glorioso. No es que nosotros, hermanos, no seamos llenos del Espíritu Santo. Lo que dice en Efesios, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Pero ese es algo, este es un verbo imperativo, quiere decir que tenemos que buscarlo continuamente. Así es. Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, vino el Espíritu de Dios y lo recibimos. Sí, amén. Y fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Cuando fuimos bautizados, hermanos, también fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Y esas son cosas, hermanos, que quizás podríamos experimentarlas solo una vez en nuestra vida. Pero aquí el ser llenos, hermanos, es algo constante, es algo que usted y yo debemos de buscar frecuentemente. Amén, así es. No solamente una vez. Porque nosotros, hermanos, como iglesia, hemos sentido la llenura del Espíritu Santo. Pero no debe de ser así de vez en cuando o aquí o una vez al año. No, hermanos, sino que eso debemos de buscarlo frecuentemente. Amén, así Y eso implica que usted y yo nos sometamos más a nuestro Dios. Sí, Señor. Que nos sometamos más a Él. Por ello, hermanos, es un mandato, y si es un mandato, debemos de cumplirlo. Debemos de anhelarlo, poderlo lograr. Ser lleno del Espíritu Santo también es, hermanos, es el propósito de nuestro Dios. Ese es el propósito de nuestro Dios. Que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Porque por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él nos dijo que nos mandaría el Consolador. Y ese era el propósito, que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo nos da poder, hermanos, Amén. para poder seguir haciendo su obra, Sí, para poder seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Así es. Porque Él nos ha dado algo, una tarea que nosotros debemos de hacer, hermanos, y es la gran comisión. Y para cumplir con esa gran comisión, hermanos, necesitamos del poder del Espíritu Santo. Así es. Porque por nuestras fuerzas, por nuestros deseos propios, no vamos a poder hacerlo. Necesitamos del Espíritu Santo, Sí, Señor. porque el Espíritu Santo es el que va a poner en nuestros corazones el querer hacerlo, el deseo de hacerlo, el deseo de trabajar para nuestro Dios. Porque si recordamos, hermano, nuestra vida pasada, usted y yo no teníamos ningún interés de servirle a nuestro Dios. No teníamos ningún interés de buscar de Dios, sino que cuando recibimos el Espíritu Santo, es ahí cuando nosotros comienza el interés y el deseo a crecer en nuestros corazones de buscar más de Dios y de servirle a Él y de cumplir con esa comisión que Él nos ha dado. Por ello, hermanos, es el propósito de Dios que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Y en nuestra vida cristiana, usted y yo debemos de procurar, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo
todos los días de nuestra vida. Amén, así es. Todos los días de nuestra Sí, vida. Señor. ¿Sí? No podemos dejar, hermanos, que nos diga nuestro Dios, así como le dijo a aquel rico, una cosa te falta. A nosotros no nos debe hacer falta nada. Aleluya. Porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Gloria a El Dios. Espíritu Santo está con nosotros. Amén, así Por lo es. tanto, usted y yo no nos falta nada. Si el Espíritu Santo está con nosotros, no hay nada más que nos falte, Aleluya. solamente obedecer y hacerlo. Sí, Señor. Vamos a leer, hermanos, Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, en el versículo del 9 al 13. Es la palabra de Dios, 8, 9 al 13. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis. viviréis. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Aquí nos explica claramente, hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Y el propósito es que el Espíritu de Dios more en nosotros. Así es. Que more en nosotros. Sí. Porque así es como usted y yo vamos a tener vida. Sí. Vamos a tener vida y vida eterna. Amén. Porque si el Espíritu de Dios no está con nosotros, entonces dice que moriremos. Porque vamos a estar viviendo bajo la carne. Y el vivir bajo la carne es pecado. Sí. Por lo tanto, hermano, usted y yo debemos de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque solamente aquel, como dice aquí en Romanos, este libro de Romanos a mí me gusta mucho. Sí. Porque aquí aprendemos mucho, hermano. Aquí Sí. hay mucha doctrina, Sí. aquí hay mucha instrucción. Y esto, hermanos, prácticamente en este versículo que hemos leído, nos ha dicho cuál es el propósito de nuestro Dios. Y es que seamos llenos del Espíritu Santo. De que sin el Espíritu Santo, hermano, usted y yo no tenemos vida. Así es. Sin el Espíritu Santo de Dios, usted y yo hemos de morir. Hemos de recibir la condenación por nuestros pecados. Pero si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces, hermanos, usted y yo tenemos esa grande oportunidad y el privilegio de poder tener vida eterna, porque es lo que Dios nos ha dado. Sí. Y el Espíritu Santo, la verdad, está con usted y está conmigo. Gloria a Dios. Así que disfrutémoslo y aprovechémoslo, hermano. Y como le digo, no me voy a cansar de decirle, busquemos constantemente ser llenos del Espíritu Santo. Así es. Vamos a leer otro versículo en 1 Corintios, versículo 6. No, capítulo 6, versículo 19 y 20. Amén. 19 y 20. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí también nos dice, hermano, que nuestros cuerpos son morada del Espíritu Santo, son templos del Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios, que nuestros cuerpos sean morada del Espíritu Santo, que sean templos donde venga a morar el Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es uno de los propósitos, hermano. Por eso dice, o ignoráis, usted y yo no debemos de ignorar eso, que el Espíritu Santo está con nosotros.
Sí, como ya le dije anteriormente, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros. El Espíritu de Dios vino y nos selló. Y cuando fuimos bautizados también recibimos al Espíritu Santo. ¿Sí? Y allí, hermanos, eso no lo debemos de ignorar. Por ello, hermanos, también nosotros debemos de agradar a nuestro Dios con todo lo que hacemos, hermanos. Y esto es, aquí nos dice claramente, hermanos, que debemos de glorificar a Dios porque Él nos ha comprado a nosotros. Nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a nuestro Dios. Por ello, hermanos, usted y yo siempre debemos de procurar ser llenos del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo, hermanos, yo creo, ahora en día, si el Espíritu Santo nos dejara, moriríamos. Claro. Moriríamos. No hacemos nada. Así que, porque no somos nada. Así que eso no debe de pasar en nosotros. Porque todo aquel hermano que se aleja de los caminos de Dios, el Espíritu Santo deja de morar en esa persona. Sí. Y por eso viene la condenación a esa persona. Y usted y yo, y nosotros no debemos de recibir eso, no debemos de buscar que eso pase. Eso es lo que debemos de evitar. Lo que debemos anhelar es ser siempre llenos del Espíritu Santo. Es el propósito de nuestro Dios, como ya lo vimos en Romanos y aquí en 1 Corintios. Y como tercero, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo es una promesa de nuestro Dios. Él nos dio esa promesa, hermanos. Cuando Él ascendió a los cielos, dijo que mandaría a su Santo Espíritu. Sí. Y lo hemos recibido. Gloria a Dios. Y Él lo cumplió porque lo hemos recibido. Sí, Señor. Y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Porque lo podemos comprobar y le hemos sentido y le sentimos en nuestro corazón. Gloria a Cristo. Por lo tanto, hermanos, Él cumplió esa promesa Así es. de que mandaría al Espíritu Santo a morar con nosotros. Y lo que debemos de hacer, hermanos, es eso, que usted y yo, hermanos, procuremos que el Espíritu Santo siempre muera en nosotros. En el versículo 17, hermanos, de 1 Corintios, en el capítulo 6, nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, hermanos, somos uno solo. Usted y yo ya le pertenecemos a nuestro Dios. Ya no tenemos, hermanos, que decidir por nuestra cuenta. Ya no podemos hacer nuestra voluntad, sino que debemos de someternos a nuestro Dios, porque Él se convierte en nuestro Señor. Y nosotros, Él es nuestro amo, Él es nuestro Rey. Él debe ser quien gobierne nuestra vida. Y por eso debemos de permitir, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. Debemos de permitir, hermanos, que el Espíritu Santo siempre nos guíe para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque aquel que no permite, hermanos, que el Espíritu Santo le guíe, entonces, hermanos, Dios no va a orar. Porque lo que Dios quiere siempre es darnos solo bendición. Así es. Él quiere bendecirnos, Él nos quiere dar vida eterna, hermanos. Y Él nos quiere dar tantas cosas para que nosotros podamos hacerlas, pero solo lo puede hacer por medio del Espíritu Santo. Amén, Y si usted y yo, hermanos, no permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne, entonces no va a haber cambio, Así es. no va a haber transformación, no va a haber nada bueno en nuestra vida, sino que solamente cosas que a Dios no le agradan. Por lo tanto, hermano, usted y yo siempre debemos de procurar hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer en Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, del 37 al 39. Y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir
los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que, hermano, aquí nos dice que nosotros debemos de buscar acercarnos a nuestro Dios, y si creemos verdaderamente, entonces en nuestro exterior va a surgir el Espíritu Santo como ríos de agua viva. Los ríos, hermanos, como nosotros los conocemos aquí en el mundo, los ríos, todos los ríos se alimentan del mar, de las aguas del mar. Pero si, imagínense, hermanos, si alguna vez esta conexión entre el mar y el río ya no hay más conexión, los ríos se secan, el río se va a secar. O si hay algún obstáculo, algo que le impide, hermanos, que las aguas del mar vayan a los ríos, el río se va a secar. Así va a ser también, hermanos, nuestra comunión con nuestro Dios. Usted y yo siempre debemos tener comunión con nuestro Dios, para que esto corra sobre nuestro interior, para que el Espíritu Santo fluya en nuestro interior. Debemos de tener siempre esa conexión con nuestro Dios, o sea, tener esa intimidad, tener esa comunión con nuestro Dios, para que eso no deje de fluir, para que el Espíritu Santo no deje de fluir, hermanos. Usted y yo siempre tenemos que tener intimidad con nuestro Dios. Eso no lo descuidemos, porque a la verdad, hermano, hay mucho cristiano que quizás solo oran cuando está en la iglesia o cuando hay días de oración, pero en las casas, hermanos, no hay oración. Y eso es muy preocupante, hermanos, porque usted y yo en ningún momento debemos de estar sin oración. Ningún día debe de pasar de nuestra vida sin que tengamos comunión con nuestro Dios. Nosotros debemos de procurar, hermanos, día a día tener comunión con nuestro Dios, para tener siempre esa conexión con el Espíritu Santo. Porque si no, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay conexión con nuestro Dios? Hay un obstáculo, se corta esa fluidez en nosotros. Es por eso, hermanos, que comenzamos a fallarle a nuestro Dios. Es por eso que comenzamos a no tener deseo de venir a la iglesia. Es por eso que muchas veces estamos que voy o no voy, que oro o no oro, leo o no leo, le sirvo a Dios o no le sirvo. Y de repente vienen aquellos deseos negativos en nuestras vidas y decimos, ya no quiero servirle a Dios, ya no voy a seguir, voy a entregar mi privilegio y tantas cosas así, hermanos. Todo eso surge ¿por qué? Porque dejamos de tener comunión con nuestro Dios. Ya no hay conexión con nuestro Dios. Y desde ese momento, entonces, hermanos, nos vamos a secar. Y secarnos, hermanos, significa que vamos a morir, hermanos. Por lo tanto, usted y yo no debemos de permitir que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Es más, debemos de hacer que fluya más en nosotros. Que el Espíritu Santo fluya cada vez más en nosotros. Como les decía, hermanos, en el versículo principal que leíamos, Efesios 18, que decía, hermanos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo dice, no nos embriaguéis con vino. Esto lo está diciendo metafóricamente, porque no embriagarse con vinos es hacer lo que el mundo hace, ¿sí? Pero cuando dice ser lleno del Espíritu Santo es completamente lo contrario al mundo, ¿sí? Por lo tanto, esto que dice no os embriaguéis con vino quiere decir, hermanos, que no nos juntemos ya con el mundo, que ya no tengamos más comunión con el mundo. Cuando le digo el mundo, quiere decir, hermano, lo que hay malo en el mundo, todo aquello que a Dios no le agrada, la maldad, el pecado, todo aquello que Dios aborrece. Con eso usted y yo ya no tenemos que tener comunión, ya no, sino que todo lo contrario. Por eso, si tenemos el Espíritu Santo, todas esas cosas que a Dios no le agrada, ya no las vamos a hacer. Por eso es muy importante, hermanos, que usted y yo ya no sigamos haciendo lo que el mundo hacía.
Y lo que me gusta aquí, hermanos, que en el versículo 19 nos dice también, hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, hermanos, esto hacemos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así como usted y yo, hermanos, podemos demostrar que el Espíritu Santo está en vosotros. Cuando venimos a la iglesia y nos gozamos cantando, alabando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios, nos gozamos, entonces eso significa, hermano, que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermano, cuando un creyente en la iglesia está, pero no se goza en la alabanza, no se goza en la adoración? Es porque el Espíritu Santo, que a lo mejor se ha ido o se está yendo, porque no siente gozo, no siente alegría, no siente paz, no siente aquello maravilloso de poder alabar a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, entonces dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nuestros corazones se alegran, hermanos, cuando alabamos a nuestro Dios, cuando adoramos a nuestro Dios. Y eso es señal que el Espíritu Santo está con nosotros. Y el versículo 20 dice, hermanos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, usted y yo vamos a estar agradecidos con nuestro Dios en todo tiempo. Amén. No nos vamos a estar quejando de nada, hermano, sino que vamos a estar agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, con lo que Él nos permite tener. Vamos a estar agradecidos con Él siempre en todo tiempo. Como dice el apóstol Pablo, que debemos de contentarnos en la abundancia y en la escasez. Y no nos vamos a quejar cuando no tengamos, hermanos, sino que al contrario, siempre le vamos a dar las gracias a Dios por lo que tenemos. Porque Dios, hermanos, Dios nos bendice. Aunque nosotros pensemos que no tenemos, pero la verdad, Dios nos bendice de una manera tan especial, hermanos, que siempre estamos en riqueza. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, hermanos, el buscar ser llenos del Espíritu Santo es tarea nuestra de todos los días. Es un deseo y un anhelo que usted y yo debemos de tener todos los días de nuestra vida. Así que, hermanos, sigamos trabajando, porque el ser lleno del Espíritu Santo requiere de mucho trabajo, requiere de mucha entrega. Así que sigamos adelante, porque bendiciones nos esperan más si somos llenos del Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos.